Bienvenidos a Morna Bytes. Hoy vamos a hablar de los androides, específicamente del androide Neo de X1. ¿Son los androides algo real a día de hoy? ¿Puedes realmente comprarlo y disfrutarlo en el 2026? ¿O son simplemente personas utilizando cascos de realidad virtual entrando dentro de tu casa? Esta es la controversia que vamos a discutir el día de hoy. Primero quiero enseñarles cuáles son las bases científicas de cómo un androide debería funcionar en el mundo real y por qué para el 2026 quizás no estamos tan listos, sobre todo con esta compañía X1. Las bases científicas de cómo un androide puede comprender el mundo y realizar acciones dentro del mundo vienen de dos puntos que ya estamos bastante familiarizados en el mundo de la inteligencia artificial, y es su capacidad de tener visión y de tener inputs, ya sea por texto o por audio. En este caso, el androide va a interactuar principalmente por audio, quiere recibir órdenes de tu parte y quiere ver su entorno para tomar decisiones alrededor de su entorno. Esto pueden ser cosas como ve y abre la puerta de la casa, friega los platos, lava la ropa. Para todos esos elementos necesitamos una capacidad auditiva y necesitamos una capacidad de visión dentro de este androide. Lo principal que debemos comprender es que los modelos de lenguaje actualmente tienen la capacidad de visión, es decir, tienen la capacidad de comprender imágenes y también tienen la capacidad de escuchar audios, transcribirlos a texto y entender las órdenes. Pero eso significa que tanto el input, ¿verdad?, la entrada de datos a nivel visual como la entrada de datos a nivel auditivo pasa por un modelo de lenguaje. Estos modelos de lenguaje, los que hablamos constantemente acá en Mordatech, simplemente son los motores de inteligencia artificial detrás de todas las aplicaciones que son populares hoy, ChatGPT y Gemini. El modelo de visión lo único que hace es desconstruir la imagen y pasárselo al modelo de lenguaje para tomar una decisión. Y aquí tenemos dos rutas. Si el modelo de lenguaje ya conoce cuál es la orden, ya tiene una idea de cómo es el entorno donde va a realizar esa orden, tiene que dar dos rutas, ¿no? Tenemos dos rutas para volver ese comando una acción. Tenemos la ruta del modelo de mundo. Un modelo de mundo es un modelo de inteligencia artificial que simula un entorno en específico para poder realizar una acción o para poder avanzar dentro de esa simulación. Quiero que lo imaginen como algo. ¿Ustedes saben cómo funcionan los modelos de creación de video? Bueno, funcionan como modelos de creación de mundo. Tú le das una imagen y ese modelo tiene que hacer una interpretación de qué viene después de esa imagen. Si le das la imagen de una dama que está caminando por una ciudad, él tiene que imaginarse como una ciudad e imaginarse el modelo de una dama en base a un montón de data de entrenamiento. Entonces, la ruta 1 le dice al modelo de lenguaje, el modelo de lenguaje le da la instrucción, tienes que fregar los platos, esta es la imagen de la cocina, tienes que simular qué clase de pasos yo debo tomar para ir a fregar los platos. Y el modelo de mundo va poco a poco simulando cuántos pasos debemos dar para acercarnos a la cocina, cómo debemos mover nuestras manos para sujetar los platos y qué cosas debemos agarrar para poder empezar a fregar. Estos modelos del mundo son modelos increíblemente potentes y sobre todo consumen demasiada potencia a nivel de inteligencia artificial. Pero son muy precisos porque le estás dando la oportunidad a un androide de imaginar su acción antes de realizarla. Dentro de este proceso, el modelo del mundo puede simular varias situaciones de cómo fregar los platos y fallar múltiples veces en esas situaciones. De esa manera, cuando eventualmente llegue a la situación donde pudo fregar con éxito, es que lanza un comando para realizar la acción. Este comando motor evalúa, según lo que vi en el modelo del mundo y en mi versión imaginada de cómo fregar los platos, tengo que dar 3 pasos con este sistema de equilibrio, debo levantar mis manos 20 centímetros, debo sujetar el plato con tanta fuerza. El modelo del mundo ayuda a generar una instrucción precisa para que se convierta una acción dentro del androide. Y vamos a evaluar después cuál es el problema con el modelo del mundo. La ruta 2 es donde el modelo de lenguaje, explicándole la situación que está percibiendo tanto de la orden como de la imagen que está recibiendo el robot a través de sus ojos, va a una base de datos de movimientos. Esto es un preentrenamiento. Es un modelo de lenguaje totalmente diseñado simplemente para que le den una misión y él encontrar los movimientos adecuados para ejecutar esa acción. Esta es la forma más sencilla o económicamente viable para un chip procesar esa cantidad de movimientos. Es mucho más eficiente que construir un modelo de mundo entero para fingir esa situación múltiples veces. Solo vas a la base de datos, encuentras múltiples situaciones donde ya tú sabes qué movimientos debes hacer para poder fregar y luego te vas directamente a la acción. Aquí evaluamos que necesitas la ruta 2 para que este androide sea totalmente autónomo, es decir, que todo ese procesamiento ocurra dentro del procesador interno que tiene este androide. En el ejemplo del Neo X1, ellos tienen un procesador Jetson Tor. Es un procesador bastante potente, pero no es lo suficientemente potente para que la ruta 1 sea viable. Es decir, no tiene suficiente potencia para correr un modelo de lenguaje, un modelo de visión, un modelo de audio
y un modelo del mundo simultáneo dentro de su sistema. Además de que todos estos modelos deben tener una memoria combinada para recordar dónde queda el baño de tu casa, dónde queda la habitación de tus padres, dónde queda la puerta del patio. Toda esa información debe estar siendo almacenada y consultada por estos múltiples niveles. Entonces, el modelo del mundo es algo increíblemente complejo de diseñar efectivamente a día de hoy y sobre todo tenemos esperanzas que quizás para el final del 2026 los modelos del mundo sean fáciles de correr y sean consistentes con las físicas del planeta. La ruta 2 es más viable, pero la ruta 2 tiene un problema. Necesitan muchos datos. Y nosotros creemos acá internamente en Mornatec que esa es la misión de la compañía X1. Es lanzar estos robots para que aprendan datos de cómo fregar, cómo interactuar con tus muebles, cómo interactuar con tu ropa, pero mientras van aprendiendo esos procesos no solo van a ser increíblemente poco precisos, sino que un humano los va a estar controlando. Así es. Humanos con cascos de realidad virtual, que son la letra pequeña en el anuncio de X1 en Neo, humanos van a usar cascos de realidad virtual y van a controlar el androide hasta que ellos estén seguros que el androide puede replicar sus pasos. Es decir, voy a enseñarle por primera vez cómo fregar un plato en tu casa. Entonces va a haber un humano con un casco de realidad virtual limpiando un plato en tu casa y lo va a hacer 2 o 3 veces hasta que se sienta con confianza de que el robot tiene suficientes datos de movimiento para ejecutar esa acción en tu casa. Pero luego están las millones de diferentes hogares donde estos androides pueden estar. Simplemente tenemos que almacenar cientos de miles de casos y situaciones donde un androide está fregando platos o donde un androide está lavando ropa. Hay diferentes tipos de lavadora. Tengo que enseñarle diferentes casos de cómo configurar y cargar una carga de lavado dentro de todo este tipo de lavadoras distintas. Es demasiada data y ninguna compañía tiene esa cantidad de data doméstica a día de hoy. Entonces, mientras se van cargando estos bases de datos, las compañías de robótica tienen 2 rutas que tomar. O le pongo una base de datos básica y los robots van a ser increíblemente torpes durante sus primeros años, o intensifico la tecnología en los modelos del mundo. Le enseño al robot, en vez de crear situaciones y aprender de situaciones reales, lo pongo a aprender múltiples situaciones ficticias dentro de estos mundos, a imaginarse 1000 cocinas distintas, 1000 platos distintos, 1000 lavadoras distintas, para que aprenda cómo interactuar con el mundo real en este mundo imaginario. Y eso nos lleva a acciones más efectivas que pueden hacer los androides. Pero a día de hoy, todos tenemos que decidir si vamos a permitir que estas máquinas tengan más acceso a nuestra vida diaria. En X1 hablaron de una especie de contrato social donde tú aceptas que van a haber humanos reales estadounidenses, esperemos que no sea después un outworking ahí que ocurra un montón de hindúes trabajando dentro de nuestros hogares, ciudadanos reales estadounidenses con cascos de realidad virtual interactuando con tu casa, con tus sábanas, con tu cocina, con tus niños, con tus mascotas, mientras que le dan esa información, ese aprendizaje a los robots. Igual estamos en una situación muy emocionante donde nos estamos viendo que este primer paso de robótica es necesario para 2 cosas. Para intensificar el desarrollo de los modelos mundiales, de los modelos del mundo, o para intensificar las bases de datos. Tenemos que ampliar las bases de datos de enseñarle a los robots cómo interactuar. Y esto es un proceso de años. Nosotros pasamos en ese proceso durante la infancia, pasamos nuestros primeros 3 o 4 años solo a aprender a movernos y a pensar y a interactuar con nuestro entorno, ¿no? Todos recuerdan esa parte inicial que tienen los niños de que les cuesta agarrar las cosas, de que sueltan las cosas, de que son torpes. Bueno, esa misma situación va a pasar con la primera generación de androides. Mientras esto se desarrolla y mientras esto se desarrolla, ninguna compañía de robótica tiene la ruta exacta para que un robot sea preciso. ¿Vamos a ver el progreso durante el 2026? Sí, vamos a ver progreso. ¿Va a tomar tiempo para que vean esos androides a nivel de lo que hemos visto en las películas? Pues va a tomar un poco de tiempo. Pero por ahora, esta es la ruta para el sueño. Cualquier producto que te diga que puede lograr esto de inmediato está mintiendo, y en el caso de N1 simplemente están dando un paso importante. Pero mientras tanto son humanos controlando los androides, no son androides de verdad. Para más información de cómo está avanzando la robótica y cómo necesitan mejor hardware y mejores chips y mejores modelos de inteligencia artificial para avanzar, mantente atento acá en Mornatec.